Hola, mi nombre es Betty Zoraida Ortiz Tuturunco, soy estudiante de la Universidad Continental y trabajo del curso de Neuropsicología. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a mi profesor, el psicólogo Martín Humberto Mozo, por guiarnos en este tema tan importante. Bueno, hoy voy a explicar de manera más sencilla qué son las funciones ejecutivas y que estas funciones son habilidades que usamos todos los días, ya sean para planear, organizar, controlar nuestras emociones, tomar decisiones y resolver problemas. Según el neuropsicólogo Joaquín Fuster, en 2015, las funciones ejecutivas son procesos que nos ayudan a dirigir nuestros pensamientos y acciones para alcanzar nuestras metas. La mayoría de estas funciones están en el lóbulo frontal, especialmente en la corteza prefrontal, que es en la parte del cerebro que nos ayudan a pensar antes de actuar. Bueno, en este video voy a explicar 6 funciones ejecutivas de forma clara, con ejemplos, sus bases cerebrales, cómo se evalúan, qué alteraciones presentan y cómo se pueden rehabilitar. Ahora hablamos sobre la planificación. Según el Goldberg en 2021, la planificación es la capacidad que tenemos para pensar antes de actuar, organizarnos y seguir pasos y lograr un objetivo. En palabras sencillas, planificar es ordenar lo que vamos a hacer para que las cosas nos salgan bien. Como por ejemplo, cuando queremos preparar una receta, primero pensamos qué ingredientes necesitamos y luego seguimos los pasos y finalmente verificamos si nos salió bien. Y eso es planificación. Bueno, sus bases cerebrales. Según Fuster, en 2022, la planificación depende de varias áreas del cerebro, especialmente del lóbulo frontal. Bueno, las principales son corteza prefrontal dorsolateral derecha, que está en la parte lateral del lóbulo frontal, que nos ayuda a organizar ideas y ordenar pasos. La corteza cingulada anterior, que se encuentra en la zona medial del cerebro, que nos ayuda a mantener la atención y a corregir errores mientras hacemos una tarea. Ganglios basales. Está más hacia adentro del cerebro que se encarga de iniciar las acciones, es decir, nos ayuda a empezar lo que planeamos. Bueno, de ahí las evaluaciones para la planificación se usa prueba como el Torre de Londres. Bueno, en esta prueba las personas deben mover unas bolitas de colores entre diferentes postes siguiendo una regla específica hasta que las bolitas queden igual a un modelo inicial. Bueno, la idea es ver si la persona puede pensar antes de mover y planear cuántos pasos se necesita y seguir una estrategia. Bueno, sus alteraciones son, según la revista Frontiers en Psychology en 2020, algunas personas con autismo pueden tener dificultades para planificar, como por ejemplo, les cuesta anticipar qué pasos deben seguir, se confunden cuando tienen muchas tareas, o sea, que las tareas tienen muchos pasos, les cuesta adaptarse cuando ocurre un cambio inesperado, como también puede tener problemas para organizar material escolar o hacer tareas del hogar. Ya. Para mejorar la planificación se pueden usar ejercicios de secuenciación que ayudan a ordenar pasos y a organizar actividades. Bueno, aquí te voy a comentar algunos ejemplos muy prácticos. Bueno, la primera sería, tarjetas de paso, que es secuencia. La persona recibe varias tarjetas con imágenes o textos y debe ordenarlas en el orden correcto, como por ejemplo podría ser lavarse los dientes, cómo preparar un sándwich, cómo tender la cama o cómo bañarse. Bueno, estos ejercicios mayormente ayudan a pensar en secuencias de principio a fin. La segunda sería resolver laberintos de dificultades progresivas, ya que los laberintos obligan a planear mentalmente un camino antes de mover el lápiz. Primero usas laberintos simples y luego más complejos. La tercera sería planear mi día. Bueno, es más que todo para adolescentes y jóvenes, para adolescentes y adultos. Bueno, se les pide al paciente que organicen actividades del día a día usando una hoja o aplicación, como por ejemplo podría ser a las 8 me levanto, a las 8:30 me pongo a desayunar y 9 me pongo a estudiar. Bueno, esto ayuda a crear rutinas y a organizar el tiempo. El 4 sería juegos de estrategias simples como 4 en línea, Jenga, rompecabezas sencillas. Bueno, estos juegos ayudan a entrenar la anticipación, a los pasos y la organización.
La quinta sería planificación guiada con preguntas. El terapeuta pregunta, ¿qué vas a hacer primero? O ¿qué necesitas para empezar? O también, ¿qué paso sigue después? O si algo sale mal, ¿cómo te lo arreglas, no? Y estas preguntas fortalecen la capacidad de pensar antes de actuar. Flexibilidad cognitiva. Ahora voy a explicar la segunda función ejecutiva, que es la flexibilidad cognitiva. Bueno, según Miyake y Friedman en el año 2012, la flexibilidad cognitiva es la capacidad que tenemos para cambiar entre tareas o ideas o estrategias cuando la situación requiere. En palabras sencillas, es la habilidad para adaptarnos cuando algo cambia, como por ejemplo podría ser cuando estoy haciendo alguna receta y me doy cuenta que me falta algún ingrediente, entonces puedo cambiar el plan de preparar otra cosa. O si por ejemplo el profesor cambia de actividad y yo me adapto a esta nueva forma de trabajo. Bueno, esta habilidad depende de varias zonas del cerebro. De acuerdo con estos, en el año 2011, la flexibilidad cognitiva utiliza principalmente la corteza prefrontal dorsolateral, que nos ayuda a pensar nuevas estrategias, y también la corteza orbitrofrontal, que nos ayuda a modificar nuestras conductas cuando algo deja de funcionar. Y las conexiones frontoparietales, que ayuda a cambiar la atención de un estímulo a otro. Y estas áreas están sobre todo en el lóbulo frontal, que es en la parte del cerebro, que es el encargado de ayudar a pensar, a tomar decisiones y adaptarnos. Bueno, para evaluar esta función ejecutiva se utiliza una prueba llamada de test de Wilcoxon de clasificación de tarjetas, conocido como el WCST. Bueno, en esta prueba se le pide a la persona que clasifique cartas por colores, por formas o por números. Sin embargo, la regla cambia sin avisar y la persona debe darse cuenta del cambio y adaptarse. Cuando la persona sigue aplicando la misma regla, aunque ya no funcione, significa que le cuesta cambiar de estrategia. Bueno, la flexibilidad cognitiva puede verse afectada en personas con TEA o con TDAH, o en personas que han tenido algún daño en el lóbulo frontal. Cuando está alterado, la persona puede tener mucha rigidez mental, le cuesta aceptar cambios, puede frustrarse fácilmente, y cuando las cosas no le salen tal como esperaba, insiste, las cosas siempre, insiste. Y para mejorar estas funciones existen varias técnicas de rehabilitación. Una de las más efectivas es el entrenamiento en cambio de reglas, como por ejemplo podría ser, primero se le pide a la persona que ordene objetos por color, luego por forma y después por tamaño. Estos cambios obligan al cerebro a flexibilizarse. También se trabaja con actividades de categorización, o donde la persona debe agrupar imágenes o objetos según diferentes criterios que van cambiando. Otra técnica útil es usar juegos que requieren adaptarse rápidamente, como Simón dice, pero cambiando ya también las instrucciones, o juegos donde las reglas cambian cada cierto tiempo. También funciona muy bien actividades de resolución de problemas, donde existen varias soluciones posibles, como laberintos con diferentes caminos, o pequeños retos donde la persona debe buscar otra forma de resolver si la primera no funciona, ¿no? Finalmente, otra forma de rehabilitar es introducir variaciones en la rutina, como por ejemplo podría ser cambiar el orden de alguna actividad del día a día, o tomar rutas diferentes, o usar instrumentos distintos para hacer la misma tarea. Bueno, estos ayudan a que las personas puedan ser más flexibles y adaptarse mejor a la situación nueva. En resumen, diríamos que la flexibilidad cognitiva es fundamental para adaptarse al mundo, cambiar cuando es necesario y encontrar nuevas soluciones. Y aunque algunas personas tengan dificultades con esta habilidad, con práctica y ejercicio constante se puede mejorar muchísimo. Control inhibitorio. Ahora les voy a explicar otra función ejecutiva que es muy importante, que es el control inhibitorio. Según Barclay, en el año 2015, el control inhibitorio es la capacidad que tenemos para detener impulsos o frenar respuestas automáticas y evitar conductas que no son apropiadas en un momento determinado.
Dicho de una manera más sencilla, el control inhibitorio es lo que nos permite pensar antes de actuar. Por ejemplo, cuando tenemos ganas de interrumpir a alguien, pero esperamos a que termine de hablar, o cuando queremos contestar rápido en una discusión, pero nos calmamos antes de responder. Incluso cuando estamos a dieta y vemos un postre, pero decidimos no comerlo. Todo eso es un control inhibitorio. Bueno, esta habilidad depende de varias partes del cerebro. La más importante son la corteza prefrontal orbitofrontal, que nos ayuda a controlar impulsos, y la corteza prefrontal ventrolateral, que participa en detener respuestas automáticas, y los ganglios basales, que ayudan a regular el inicio y la detención de acciones. Todas estas áreas trabajan juntos para ayudarnos a frenar una conducta cuando es necesario. Bueno, para evaluar el control inhibitorio se usa una prueba muy conocida llamada el test de Stroop. Esta prueba, la persona ve palabras como rojo, verde, azul, pero las palabras están pintadas con un color diferente. El reto es decir el color de la tinta, no la palabra. Por ejemplo, si la palabra dice rojo, pero está pintado de azul, la persona debe decir azul. Bueno, esto es difícil porque nuestro cerebro quiere leer automáticamente la palabra, pero si la persona se equivoca mucho o tarda demasiado en inhibir la lectura, eso indica que tiene dificultad para controlar su impulso automático. Bueno, las alteraciones en el control inhibitorio se ven con frecuencia en personas con TDAH, o en personas que muestran conductas de impulsividad, o en individuos con lesiones en la parte orbitofrontal del cerebro. Y estas personas pueden tener problemas para esperar turnos, interrumpen mucho o actúan sin pensar, o tienen dificultades para detener una acción cuando ya comenzaron. Para mejorar estas habilidades existen varias técnicas de rehabilitación. Una de las más usadas es el entretenimiento del autocontrol, donde nos enseñan la estrategia para detenerse antes de actuar, como por ejemplo usar frases internas como me detengo, primero pienso o respiro antes de hablar. Otra estrategia muy efectiva es el ejercicio de pausa y respuesta, que consiste en que las personas hagan un pequeño pausa de 1 o 2 segundos antes de hacer o decir algo. Esta pausa ayuda al cerebro a mejorar, a frenar pulsos y tomar decisiones. Como por ejemplo, antes de enviar un mensaje por enojo, tengo que contar hasta 5, o antes de contestar una pregunta difícil, respiro profundo. También se puede trabajar con mindfulness, que son ejercicios de atención plena, donde la persona aprende a controlar su mente, calmarse y centrarse en el momento, ¿no? Y esto ayuda mucho a reducir lo que es la impulsividad, especialmente en adolescentes y adultos con TDAH. Finalmente, se puede usar juegos que requieran de autocontrol, como Simón dice, juegos donde hay que esperar turnos, o actividades en lo que solo se puede responder cuando aparece un estímulo específico. En resumen, el control inhibitorio es esencial para la vida diaria porque nos ayuda a frenar impulsos, pensar antes de actuar o evitar comportamientos inapropiados. Y lo positivo es que con práctica constante esta habilidad se puede mejorar de manera significativa. Memoria de trabajo. Ahora voy a explicar otra función ejecutiva muy importante, que es memoria de trabajo. Según Baddeley, en el año 2012, la memoria de trabajo es el sistema que nos permite retener información por unos segundos y usarlas mientras hacemos una tarea. En palabras sencillas, es como un pequeño pizarra mental donde guardamos información temporalmente para poder pensar y resolver problemas o tomar decisiones, como por ejemplo podría ser cuando alguien nos dicta un número de teléfono y lo repetimos mentalmente antes de anotarlo. Estamos usando el memoria de trabajo. También cuando hacemos una suma mental como 27 más 15, y debemos mantener los números en la mente mientras calculamos el resultado, ¿no? Incluso cuando leemos un texto y debemos recordar lo que dice al inicio del párrafo para entenderlo el final.
y estamos utilizando esta función a nivel cerebral, y la memoria de trabajo está relacionado principalmente con la corteza prefrontal dorsolateral, que se encuentra en el lóbulo frontal y nos ayuda a organizar y manipular la información. También participa las regiones parietales, que ayuda a mantener atención y procesar la información espacial y numérica. Estas áreas trabajan juntas para que podamos mantener información activa durante unos segundos. Para evaluar la memoria de trabajo se utilizan pruebas como el dígitos inversos. En esta prueba, el evaluador dice una serie de números, como por ejemplo 3, 8, 2, y la persona debe repetir al revés, es decir, 2, 8, 4. Y esto es más difícil porque no solo hay que recordar los números, sino también reorganizar mentalmente. Otra prueba es la tarea de INIVAC, donde la persona debe decir si el estímulo actual es igual al que apareció uno o dos pasos antes, como por ejemplo si escuchó A, B, A, debe reconocer que la última A coincide con la primera. Esto exige mantener información activa y actualizar constantemente. Las alteraciones en la memoria de trabajo son frecuentes, más que todo en las personas con TDAH o en adultos mayores por envejecimiento, o en personas con daño en el lóbulo frontal. Cuando esta función está afectada, la persona puede olvidar instrucciones rápidamente o perder el hilo de una conversación o tener dificultad para resolver problemas mentales, como por ejemplo puede empezar una tarea y olvidar qué debía hacer después. Para rehabilitar la memoria de trabajo existen varias estrategias. Una de ellas es practicar el ejercicio tipo NVAC, que ayuda a entrenar la actualización constante de información. También se puede hacer ejercicios de repetir secuencias como números, palabras o sonidos, aumentando poco a poco la dificultad. Otra técnica podría ser muy útil es dividir información en partes pequeñas, como por ejemplo otra técnica muy útil es dividir la información en partes pequeñas, como por ejemplo, si una persona debe recordar una lista larga, puede agrupar por elementos o categorías. También se recomienda el uso de apoyos externos como agendas o notas, mientras la memoria se fortalece, ¿no? Además, se puede utilizar o se puede realizar actividades como cálculos mentales simples, juegos de memoria, repetir instrucciones en voz alta antes de ejecutarlo. También practicar o recordar pasos o de recetas sin mirar el papel. En conclusión, podremos decir que la memoria de trabajo es fundamental para el aprendizaje, la concentración y resolución de problemas, aunque pueda verse afectado en diferentes condiciones, con entretenimiento constante y estrategias adecuadas que pueden mejorar significativamente. Toma de decisiones. Según Damasio, en el año 2018, la toma de decisión es la capacidad que tenemos para elegir entre varias opciones, tomando en cuenta los riesgos o las recompensas y las posibles consecuencias. Dicho de una manera más sencilla, tomar decisiones es elegir la mejor opción posible según lo que queremos lograr y lo que podría pasar después, como por ejemplo cuando decidimos si estudiar o ver una serie. Estamos evaluando qué nos conviene más. Estudiar tiene como consecuencia aprobar un examen, pero ver la serie tiene una recompensa inmediata, pero puede traer problemas más después. Otro ejemplo podría ser si tomar un taxi o caminar o usar un transporte público. En cada opción evaluamos tiempo, costo y seguridad. Eso es tomar decisión. Bueno, esta habilidad depende principalmente de dos áreas del cerebro. La primera, la corteza prefrontal ventromedial, que nos ayuda a evaluar emociones, riesgos y consecuencias. La segunda, la corteza orbitofrontal, que nos permite comparar opciones y aprender de nuestros errores. Estas zonas trabajan juntas para que podamos elegir de manera inteligente y no guiarnos solo por impulsos. Para evaluar la toma de decisión se utiliza una prueba llamada Loa Gambling Tax. Es una prueba donde la persona debe elegir cartas de diferentes mazos. Algunos mazos dan ganancias rápidas, pero a largo plazo generan muchas pérdidas, mientras que otros dan recompensas más pequeñas, pero son más seguros. Bueno, aquí se observa si la persona aprende a elegir el mazo más conveniente a largo plazo, o una persona con buena toma de decisión va cambiando y elige cada vez mejor. Pero cuando hay dificultades, la persona sigue escogiendo opciones arriesgadas, aunque pierde muchas veces, ¿no?
Las alteraciones en la toma de decisiones se observan frecuentemente en personas con daños en la corteza ventromedial, y estas personas pueden tomar decisiones impulsivas, riesgosas o poco racionales, como por ejemplo gastar dinero sin pensar, confiar en personas peligrosas, tomar decisiones apresuradas o repetir errores aunque les afecte negativamente. También pueden tener dificultades para anticipar consecuencias, es decir, no pensar en lo que va a pasar después. Para mejorar estas funciones existen varias estrategias de rehabilitación. Una de ellas es el análisis de consecuencia, donde se enseña a la persona a detenerse unos segundos y pensar qué pasará si hago esto o qué pasará si elijo lo otro. Con el tiempo, esta práctica ayuda a tomar decisiones más seguras. Otra técnica es la toma de decisiones guiadas, donde el terapeuta acompaña a la persona paso a paso y se analiza la situación, las opciones disponibles y los posibles resultados. Y poco a poco la persona aprende a hacer este análisis sola. También es muy útil la retroalimentación, donde la persona recibe un comentario después de cada decisión, como por ejemplo, si eligió algo porque le trajo un mal resultado, se revisa por qué ocurrió y cómo pudo haber elegido mejor, ¿no? Y este proceso refuerza el aprendizaje. Otros ejercicios que ayudan son actividades donde se deben comparar opciones, como elegir rutas alternativas o evaluar compras o resolver dilemas sencillos, o juegos donde se premia la estrategia más segura. En conclusión, la toma de decisión es una función clave para nuestra vida diaria, porque nos permite elegir de forma inteligente y pensar en el futuro y evitar riesgos innecesarios. Aunque esta habilidad puede afectarse especialmente por daños en la corteza frontal, con prácticas y estrategias adecuadas se puede mejorar mucho. Atención dividida. Según Pasler en 1994, la atención dividida es la capacidad que tiene una persona para procesar dos tareas o dos tipos de información al mismo tiempo. En palabras sencillas, es cuando nuestro cerebro reparte atención entre dos actividades a la vez, como por ejemplo caminar mientras conversamos o escuchar a alguien mientras estamos tomando apuntes. O cuando cocinamos y al mismo tiempo estamos al pendiente de un audio de celular. Y todo eso es la atención dividida. Para poder dividir la atención existen varias áreas, pero los más importantes son que es la corteza prefrontal dorsolateral, y esta área organiza lo que hacemos. O sea, nos ayuda a decidir qué tarea es más importante en cada momento y cómo repartir la atención entre ambas, ¿no? Como por ejemplo podría ser si estás copiando en una clase y al mismo tiempo escuchando al profesor. Esta zona coordina qué escribir primero y qué escuchar con más atención. Lo otro es corteza cingulada anterior. Actúa como un sensor interno o semáforo que nos avisa cuando debemos concentrarnos más en una de las tareas, porque puede ser que haya cambiado. Como por ejemplo, si estás hablando y a la vez caminando, pero de pronto aparece un auto, entonces esta área te alerta para que dejes de hablar un momento y te enfoques en cruzar. El otro es región parietales de asociación, que son los encargados de manejar la información visual, espacial y sensorial. Y eso nos permite seguir moviéndonos, ver el entorno y coordinar nuestros movimientos mientras atendemos otra cosa, ¿no? Un ejemplo de ello sería, si estás cocinando y hablando por teléfono, estas regiones te ayudan a ver lo que es la olla, calcular el tiempo y seguir moviendo la cuchara mientras sigues con la conversación. Bueno, la atención dividida se evalúan con pruebas donde la persona debe hacer dos tareas al mismo tiempo, y algunas de las más usadas son el Dreit-Machen de test parte B, que es cuando la persona debe unir números y letras alternados, como por ejemplo 1, A, 2, B, 3, C. Esto exige cambiar atención entre dos secuencias, ya sea por letras y números, ¿no? Y el otro, que es el PASAT, es cuando la persona escucha números uno por uno y debe sumar cada número con el par. Mientras escucha y calcula y responde, va dividiendo su atención.
Ahora, las tareas duales. Bueno, son actividades con dos tareas simultáneas, como por ejemplo caminar mientras se cuentan números hacia atrás, o aplaudir cuando se escucha una palabra específica mientras se lee un texto. Bueno, cuando la atención dividida está afectada, la persona puede presentar como por ejemplo dificultad para hacer dos tareas a la vez, se bloquea cuando tiene dos estímulos al mismo tiempo, o deja una tarea totalmente para hacer la otra, o se equivoca mucho al escuchar y escribir al mismo tiempo, y se frustra cuando el ambiente tiene muchos estímulos, o se distrae con facilidad, y esto suele verse en personas más que todo los que tienen TDAH o daño en el lóbulo frontal, o traumatismos craneales, o fatiga, ansiedad, adultos mayores con deterioro cognitivo leve. Y la atención dividida sí se puede mejorar con prácticas. Algunos ejercicios son muy útiles, como tareas duales simples, y eso consiste en caminar y contar hasta 20 al mismo tiempo, o escribir palabras mientras escuchamos una introducción. También mover una pelota de mano mientras nombras colores. El otro sería aumentar poco a poco la dificultad. Primero dos tareas fáciles, luego una tarea fácil, más una difícil, y después dos difíciles. Un ejemplo sería en la etapa 1, primero coloreas mientras escuchas una historia. En la etapa 2 podrías copiar números mientras escuchas palabras. Y en la tercera etapa sería resolver sumas mientras clasificas imágenes. Bueno, el tercer ejercicio es de respuestas alternada. Es aplaudir cuando escuchas un número par y levantar la mano cuando escuchas un número impar. Es decir, si ves una figura redonda y no, si ves una cuadrada mientras aprieta una pelota antiestrés, ¿no? Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.